presentaré brevemente a quienes me acompañan. Tengo en primer lugar a Gerardo Laveaga, quien, como todos ustedes saben, es director del INACYTE, y a mi lado derecho está Miguel Carbonell, investigador de este instituto. Básicamente se va a debatir sobre la iniciativa en materia penal del presidente Calderón, aunque en términos generales me parece que el tema de la justicia penal se está debatiendo de alguna manera en el país, y hay varias otras consideraciones que hay al respecto, y ya corresponderá a los participantes en este debate hacer sus pronunciamientos. Bien, sin mucho más les explico más o menos cómo lo vamos a hacer. Tendrá la palabra cada uno de ellos 10 minutos, después de 5 minutos adicionales para que cada uno replique. Y después lo abriré a un formato un poquito más abierto, donde yo haré algunas preguntas específicas, y si hay condiciones y tiempo podré abrirlo a algunas preguntas del público. Para eso solicitaré que les pasen algunos papelitos y me puedan hacer llegar sus preguntas. Muy bien, sin más, nos pusimos de acuerdo antes de llegar para ver quién iniciaba, y quedamos en que Miguel es el que inicia. Así que sin más, Miguel, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Celebro que se lleve a cabo este debate. Creo que es un tema importante que nos preocupa a muchos. Debo comenzar diciendo que la iniciativa de este debate se debe a Gerardo Laveaga. Gerardo me llamó por teléfono un día y estaba preocupado por unas declaraciones que recogieron varios medios de comunicación, y me dijo: oye, ¿por qué no discutimos esto en público y bordamos sobre temas de interés común? Y me pareció una excelente idea, y aquí estamos. ¿Qué es lo que propone el presidente Calderón? Creo que la mayoría de ustedes deben haber leído. La iniciativa es una iniciativa, más bien es un conjunto de iniciativas. Llegó al Senado como Cámara de Origen el día 9 de marzo, y habría muchos aspectos por comentar. Voy a mencionar los que me parecen más sustantivos y también, desde luego, más preocupantes. El presidente Calderón propone reformar la Constitución, particularmente el artículo 16, para dar una suerte de cheque en blanco al Ministerio Público, de tal suerte que pueda dictar cualquier género de medidas cautelares dentro del procedimiento penal, entendiendo por procedimiento pues tanto la etapa de averiguación previa como la etapa propiamente de juicio. Y en este sentido, lo que está proponiendo el presidente Calderón es darle mayores facultades a un ámbito de la justicia penal en México que se ha demostrado como un ámbito ineficiente y corrupto. Es muy difícil generalizar. Cuando se generaliza se cometen probablemente injusticias, y en ese sentido corro ese riesgo, pero tenemos evidencia empírica suficiente para saber que hoy, en términos generales y con muy loables excepciones, las Procuradurías de Justicia de México están infiltradas por la corrupción y son patente y manifiestamente ineficientes. En este contexto me parece que darles un cheque en blanco para que emitan medidas cautelares no es una buena idea, no es una buena senda. El presidente Calderón propone cambiar de alguna forma el tema de los delitos graves. Ustedes saben que hoy en día el artículo 20, inciso A, fracción primera, establece que aquellas personas que estén procesadas por delito grave no tienen derecho a la libertad caucional, pero no define qué es delito grave. Y esa definición la han acometido en su momento el legislador federal a través del Congreso de la Unión y las legislaturas locales. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Que hemos visto una hiperinflación en el catálogo de delitos graves, gravedad que no se sustenta muchas veces en hechos empíricos, sino que parece estar provista solamente de embates que se dan en la opinión pública. Sale un caso escandaloso, nos sentimos muchos ofendidos, y entonces los legisladores toman medidas para poner tal conducta como delito grave. Hoy las cifras nos indican que hay un abuso de la prisión preventiva en México. Personas, 90,000. Esto es un 40% están en régimen de prisión preventiva. Aquí se da una evidente vulneración al principio de presunción de inocencia. ¿Qué es lo que propone el presidente Calderón? Dice: esto hay que enfrentarlo, hay que revertir esta tendencia, etcétera, etcétera.
Y entonces propone introducir la siguiente definición en el texto constitucional. Dice, serán delitos graves aquellos que afecten seriamente la tranquilidad y la paz públicas. Ya lo resolvió, ¿no? Ya está, ya entendemos ahora sí que es delito grave. Esto de nuevo no resuelve el problema y simplemente persiste la tendencia de un cheque en blanco al legislador para que cree enormes catálogos de delitos graves. Tercer punto. El presidente Calderón propone constitucionalizar el arraigo. Ustedes saben que hubo una discusión en la Suprema Corte a propósito de unas modificaciones al Código Penal de Chihuahua hace 2 años y se declaró en esa sentencia la inconstitucionalidad del arraigo. Prevista el arraigo en el Código de Procedimientos Penal en el federal y en algunos códigos locales. Y entonces ahora Calderón dice, no, vamos a llevarlo a la Constitución. Como ya lo declaran inconstitucional, pues entonces mejor lo subimos a la Carta Magna y ahí sí no hay pierde. Ahí sí los ministros ya no van a tener nada que decir. Calderón propone crear un completo subsistema penal dirigido a combatir la delincuencia organizada. Un subsistema penal que algunos han calificado que podría ser un derecho penal del enemigo, un derecho penal que en todo caso vacía de contenido los derechos fundamentales y que es una senda que de nuevo me parece errónea, peligrosa y regresiva. Porque de algún modo el régimen de excepción para la delincuencia organizada no es nuevo en México. Recuerden que la ley federal es del 96, es decir, ya tenemos 11 años de experiencia. Y yo les pregunto, excepcionando el combate a la delincuencia organizada de las reglas generales para el proceso penal, ¿se ha combatido mejor este tipo de delincuencia? Creo que no. Llevamos más de 700 ejecuciones en el gobierno del presidente Calderón. Es decir, no hemos tenido éxito. ¿Por qué profundizar una senda que ya sabemos que es una senda equivocada, que es una senda errónea? Como ustedes saben, los más reconocidos expertos en esta materia en México han sido muy críticos con la regulación de delincuencia organizada. Cito el caso, que fue recogido en un excelente libro, como todos los suyos, de don Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez incluso acuñó esa expresión que hizo fortuna en el sentido de que estábamos frente a una suerte de bebé de Rosemary, ¿se acuerdan ustedes? Lo ha repetido en muchas conferencias don Sergio. ¿Por qué? Pregunto. Profundizar una senda que ya sabemos que no funciona. No es eficaz y lo que sí es peligrosa. El presidente Calderón, quinto y último punto en esta reflexión inicial, propone una muy tímida ruptura del monopolio de la acción penal. Señala que en casos excepcionales, cito literal, así dice, en casos excepcionales, la modificación que propone el artículo 21, los particulares podrán acudir directamente ante un juez para abrir un proceso penal. Yo creo que hay que avanzar mucho más en este sentido. Creo que hay que abrir de una vez por todas la posibilidad, de forma clara, pero también responsable, con los requisitos que sea oportuno, hay que abrir la posibilidad de que tanto órganos estatales como particulares puedan ejercer directamente la acción penal. Y no quiero caer en el extremo de banalizar el proceso penal, que es algo de enorme importancia. No hay que permitir, por supuesto, que un particular por presionar a un vecino o a una exnovia le abra un proceso penal, desde luego. Pero con los requisitos oportunos, con los requisitos adecuados, creo que sería perfectamente posible avanzar mucho más de lo que propone Calderón. Y finalmente, me dice el señor presidente de la mesa que me quedan 2 minutos todavía, finalmente, un punto, porque creo que también nos debería llamar a la reflexión, o debería de llamar a la reflexión a los penalistas, como muchos de los que están aquí, es la propuesta del presidente Calderón para poner en el Código Penal Federal la prisión vitalicia, la cadena perpetua, que me parece una medida regresiva, una medida inmoral y una medida inhumana. Sé que, como lo dice la exposición de motivos, la Suprema Corte, en una pésima sentencia en este punto, legitimó el uso de una suerte de equivalencia a la prisión vitalicia. No está así planteada en el Código Penal de Chihuahua, que es donde... Pero al permitir penas de 120 años, pues bueno, equivale de facto a una prisión perpetua. Pero ahora sí, Calderón dice, con todas sus letras, vámonos a prisión preventiva.
hay esta sentencia de la Corte, pero también hay un argumento de enorme poder constitucional, que es el artículo 18. El artículo 18 sigue hablando hoy de readaptación social. Dicen quienes defienden la iniciativa que en realidad es una falacia porque no readaptan las cárceles. Eso quiere decir que no creen en la readaptación social, que no les parece un objetivo legítimo para quienes están privados de su libertad. Si esto es así, a mí me gustaría que lo dijeran con todas sus letras. A mí me gustaría que entonces la reforma del presidente Calderón no hubiera sido al Código Penal para prisión vitalicia, sino a la Constitución. Y que quiten de la Constitución entonces readaptación social. Pero que lo digan sin ambajes. Si no creen en eso, que lo digan. Por supuesto, una reforma, una propuesta en estos términos, yo estimo que no pasaría. Ojalá que nunca pase para constitucionalizar la prisión preventiva. Pero lo que no se vale es darle la vuelta. Tienes readaptación social en el artículo 18 y tienes prisión vitalicia en los códigos. Y esto va a abrir una puerta enorme, porque además lo pone para una serie de supuestos, no uno, sino varios supuestos. De tal suerte que me parece muy peligrosa. Estas serían mis reflexiones, digamos, iniciales para este primer turno. Muchas gracias. Dice Miguel que le llamé preocupado. No le llamé preocupado, le llamé angustiado, le llamé alarmado. Dice Milenio, la reforma de Calderón es racista, aberrante, regresiva. Quiero decirles que Miguel Carbonell es uno de los hombres más lúcidos que yo conozco. Es uno de los hombres más lúcidos que yo he tratado en mi vida. Pero al mismo tiempo es uno de los más cándidos con los que he tenido oportunidad de alternar. A diferencia de Miguel, que es bastante mejor académico que yo. Yo tengo una ventaja comparativa sobre él. He estado en las entrañas del sistema. He estado operando. He sido director general del Ministerio Público. Actualmente soy el encargado de formar a los agentes del Ministerio Público de la Federación. Por mi escritorio pasan los casos más trágicos, los más angustiantes, en los que cualquiera de nosotros podríamos estar metidos. Cuando secuestran al hijo de alguien, cuando violan a la esposa de alguien, no es momento de ponernos a pensar mucho en qué dice el Pacto de San José. Lo que se requiere, y para eso se inventó el gobierno, es que la autoridad tenga capacidad de reaccionar. Un gobierno que hace carreteras, que hace escuelas, que hace hospitales, puede ser muy aplaudido, pero el fin del gobierno es garantizar el orden y la seguridad. Déjenme leerles dos citas. Una es de Madison, ustedes conocen al gran constitucionalista norteamericano. Dice Madison en el Federalista 51, número 51. Para crear un gobierno que será administrado por hombres para regir a otros hombres, la mayor dificultad consiste en lo siguiente. Primero, hay que capacitar al gobierno para controlar a los gobernados. Y luego, dice Madison, obligarlo a controlarse a sí mismo. Y dice Huntington, comentando a Madison, en muchos de estos países los gobiernos siguen siendo incapaces de cumplir con la primera función, y menos aún con la segunda. El problema principal, dice Huntington, no es la libertad, sino la creación de un orden público legítimo. Puede haber orden sin libertad, por supuesto, pero no libertad sin orden. La vigencia de la autoridad es previa a su limitación, y precisamente la autoridad es la que escasea en estos países, en los países desarrollados. Sus gobiernos se encuentran a merced de intelectuales alienados, de coroneles estrepitosos y de estudiantes revoltosos. Fin de la cita. ¿Qué nos preocupaba a los que opinamos acerca de esta reforma? Que la policía funcione, que el MP funcione, que los jueces funcionen. No hay una sola propuesta en la reforma, contra lo que dice Miguel, que no pueda ser validada por un juez. Ni el arraigo, ni el cateo, ni la extinción de dominio, ni ninguna de las cosas que se proponen en la reforma escapan del amparo, de los recursos y de la permanente, constante revisión judicial. Dice Miguel, se le da un cheque en blanco al MP. Miguel, falso. En todas las reformas propuestas se dice, el juez validará la actuación del MP. ¿Qué pasa? Y lo decía yo en el Universal de este día. Cuando yo fui director del MP, de pronto me decían que están violando a una mujer. La primera vez, yo era un novato,
pensaba más o menos igual que Miguel, llegaba con todos mis libros y jurisprudencias y todo. Dije, ¿qué hago? Leí la Constitución, dice, en casos urgentes, el MP podrá intervenir. Y le dije al policía en mi mando, vaya y detenga a aquel hombre. Y lo detuvo. Póngalo a disposición del juez. Y lo puso a disposición del juez. Y el juez lo liberó. Le hablé furioso al juez. Le dije al juez, pero estaba en flagrancia. Sí, pero si usted no probó la urgencia, pues, ¿cómo se prueba? No, pues, mire, para evitar problemas, siempre pide un orden judicial. La segunda vez dije, bueno, esta fue una novatada, me sentí francamente inepto como autoridad. Y la segunda vez, cuando supe que había un caso extremo muy grave, solicité la orden del juez. Y el juez me dio la orden en 2 meses después de que yo la había solicitado, con todas las garantías bien cumplidas, con copia. Cuando fui a detener a la persona, ya no existía tal persona. ¿Qué busca esta reforma, jóvenes? Perdón que hable de jóvenes porque hay jóvenes de todas las edades y jóvenes que yo quiero y admiro como la doctora Olga Islas, Luis González Carranca, que son otro tipo de jóvenes. ¿Qué busca esta reforma? Darle herramientas al MP para que pueda actuar rápidamente ante un secuestro, ante una violación, ante terrorismo y ante una gran cantidad de conductas que son las que más preocupan a la ciudadanía. Dice Miguel, cheque en blanco. Cheque en blanco es que el juez te lo revise, no es un cheque tan en blanco, Miguel. El ámbito del MP es corrupto, sí lo ha sido, pero lo ha sido, en gran medida por académicos como Miguel, que no le dé nada, no le suelte nada, que no puede hacer nada. Pues el MP ni le aumentan el sueldo, ni lo capacitan, y como es corrupto, pues ahí lo tienen convertido en un peligro. Señores, tenemos que confiar en el MP. Y lo que dice Madison, sí, le vamos a dar facultades. ¿Que se corren riesgos? Por supuesto que se corren muchos riesgos. Ahora sí viene la segunda parte. Vamos a controlar al MP. No podemos estar pensando en el quemacocos, en las vestiduras y en el estéreo del coche cuando el motor no funciona. Lo que busca la reforma, y dice Miguel, se ha probado que esta ley no funciona. Claro, no funciona porque está lleno de resquicios y lleno de problemas. Y la reforma lo que pretende es combatir esos problemas, combatir estos resquicios. Una vez que hayamos combatido esto, Miguel, te aseguro que va a funcionar. Tenemos nuestro gran coche, con nuestro gran aparato, con nuestro gran motor que no sirve, y Miguel dice, pónganle quemacocos, la Corte dice que hay que ponerle vestiduras y estéreo. Señores, sí, todo lo que dice Miguel es válido, pero primero el coche tiene que andar, y nuestro coche no está andando. Las cifras que da Miguel son apabullantes, y les voy a decir más cifras. El 70% de las personas que están hoy en prisión lo están por flagrancia. El 20% está por pitazo, porque los delincuentes se pelearon entre sí. Y le tú me prometiste el botín del 50%, me sacaste con el 80%, te denuncio. Oye, el señor tal está en el Hotel Maravilla y cae la policía. Usted además me dijo, usted se metió con mi mujer, señor. Ahora lo denuncio, que le caiga a la policía. 20% por pitazo, 22%. Más de 70, tenemos casi 92% de personas que están en prisión, 92%, frente a un 8% que están por investigación. No hemos logrado formar una policía que investigue. Estamos apenas creando un MP que pruebe los hechos ante un tribunal. Y bueno, los jueces sí, hay de todos, corruptos, honestos, competentes, no competentes, pero la reforma sobre todo es una gran oportunidad para equilibrar las fuerzas, a la policía, al MP, a los jueces. Y todos, creo que todos, tenemos que darnos esa pequeña oportunidad. El último punto, Miguel dice, tiene razón, la prisión vitalicia. Yo nunca he estado de acuerdo con el aumento de penas. Yo no creo que el aumento de penas per se resuelva la delincuencia. Un hombre que no le teme una pena de 5 años, tampoco le teme una de 10. Miguel, en eso tienes toda la razón. Pero la prisión vitalicia, en los términos de esta reforma, es un último recurso, como todo el derecho penal. El fin de la pena, sí, yo creo que es la rehabilitación, creo que es la rehabilitación en el 99% de los casos. Pero hay un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje, donde la gente ya no quiere rehabilitar a la persona. Por sus rasgos y características, la sociedad considera que esa persona no debe estar funcionando. Y esa persona debe estar recluida. Miguel, si para eso hay que hacer alguna reforma, y si el legislador secundario tiene que hacerlo, prometo proponer tu nombre para que se revisen estas legislaciones. Gracias. Muy bien. Voy a
dar la palabra ahora a Miguel, 5 minutos para hacer los planteamientos que él considere pertinentes. Después le daré la palabra otros 5 minutos a Gerardo y después empezaré a hacer alguna problematización y seguir algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien enviar. Bueno, se habrán dado cuenta ustedes que es un lujo debatir con Laveaga, es muy buen orador. Por fortuna, supongo yo que para mí, aquí no venimos a discutir currículos, no venimos a discutir quién ha sido qué cosa, o si hay muchos libros o pocos libros, o si uno es académico o no. Lo que venimos a discutir son iniciativas. Y cuando no se tienen argumentos para defender iniciativas, cuando no hay razones, se apela a emociones. O adjetivos. Y eso es lo que acaba de hacer Gerardo, exactamente intentar emocionarnos. Entonces nos cuenta que él, cuando era director general, luchaba porque no se violara a las mujeres y entraba sin orden judicial y era un Quijote al mando de la policía. Es decir, Gerardo está usando una vía retórica para defender la iniciativa de Calderón que podríamos calificar como un argumento anecdótico. Hay una anécdota que él vivió, en el Universal de hoy cita 2, también pone el caso de unos niños a los que sus padres amarraban con alambres a la cama para que no salieran y él entró en el domicilio. Es una justificación anecdótica. Está bien. Del otro lado, ¿cuántas anécdotas podemos contar todos los que estamos aquí? ¿Cuántas quieres que te cuenten todos los que están aquí, Gerardo? De abusos de la Policía Judicial. ¿Cuántas anécdotas podemos contar aquí de abusos del Ministerio Público? ¿Cuántas anécdotas podemos citar de negligencias en la investigación, de corrupción de los agentes del Ministerio Público? Porque si nos vamos al anecdotario, pues créanme que el anecdotario de la corrupción y el anecdotario de la ineficiencia supera por 20,000 al anecdotario de los funcionarios quijotescos y entregados y nobles y buenos. Si hay derechos fundamentales, si hay un Estado constitucional de derecho, es porque sabemos que no hay poderes buenos. Ese cuento de los poderes buenos no se lo cree nadie, porque detrás del Estado constitucional del siglo XXI tenemos 200 años de historia de abusos del poder público. O sea, no nos vengan a vender ahorita el cuento de funcionarios incólumes, hay que darles más poder. En realidad son buenos, pero no los dejamos hacer cosas. ¿Eso quién se lo cree? No tiene ningún fundamento histórico, empírico, basado en nada. Anécdotas, una o dos. Y debe haber buenos MPs. Ojalá Gerardo algún día sea procurador y todos los que estén a su cargo sean tan honestos y eficientes como él. La historia nos demuestra que no es así. Por tanto, no me parece que debamos de aceptar una justificación anecdótica. Nunca había oído esto, sí me pareció el extremo de la creatividad, pero por eso seas tan buen novelista, porque es muy creativo. La corrupción del MP es culpa de los académicos. Jamás había oído eso. Porque nosotros estamos a favor de los derechos y ponemos trabas para que el honesto MP no pueda actuar. Nunca había oído eso. Los académicos somos responsables de la corrupción del MP. Quedará, esto sí, en el anecdotario novelístico de Laveaga, no en el jurídico, supuestamente, seguramente. Validación por un juez, dice Gerardo. No es cierto que se le dé un cheque en blanco. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no leemos el párrafo de Calderón? ¿Qué es lo que propone Calderón? Artículo 16. En los asuntos del orden penal, la autoridad judicial o el Ministerio Público, con posterior revisión de aquella, hay una posterior revisión, podrán imponer medidas cautelares para garantizar la continuación de los procedimientos, proteger o restituir los derechos de la víctima o ofendido, o salvaguardar el interés social. Podrán salvaguardar el interés social, cualquier cosa que ello signifique, a través de medidas cautelares. Y dice Gerardo, no pasa nada, dejémoslo que pongan medidas cautelares. Total, después llega el juez y en tu caso le da un coscorrón al MP y le dice, estate quieto. Y nada más que el propio artículo de hoy de la Universal de Gerardo es la mejor forma de detonar este argumento. Dice Gerardo que él, cuando pidió una orden, se tardó el juez 2 meses en dársela. ¿La revisión también va a tardar 2 meses, Gerardo? Porque si el MP detiene un vehículo, si el MP te quita el pasaporte para que no salgas del país, si el MP toma una medida cautelar que afecta tu patrimonio, que afecta tu libertad, y se tarda 2 meses en resolver el juez, a mí no me sirve de nada,
no me sirve absolutamente de nada. La revisión judicial, el control judicial, en la mayoría de estados democráticos es contemporáneo a la acción policíaca, no posterior. Porque si vamos a esperar 2 meses, ponle un mes, Gerardo, un mes que esperemos. Vamos circulando por Avenida del Imán y una patrulla de la Policía Judicial nos detiene y dice, oiga usted, esta camioneta blanca, fíjese que hay un reporte de que andan robando bancos aquí en el sur de la ciudad en camionetas blancas, vamos a investigar. Me quedo con su camioneta como una medida cautelar porque puede ser la suya, no sabemos, usted puede andar robando bancos ahorita. Y al mes siguiente ya revisa el juez y dice, oiga, no, hay muchas camionetas blancas en el sur de la ciudad, se equivocó, devuélvanle su camioneta blanca. Ya está, qué bueno. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que no. Y el otro argumento es, solo el 8% está por investigación, pues ahí está el problema. Ese dato demuestra la ineficacia y probablemente, quién sabe, ¿verdad?, la corrupción del MP. Y a esos vamos a darle más facultades, a esos vamos a darle, insisto, este cheque en blanco, me parece, de nuevo, una iniciativa peligrosa y regresiva. Ante todo, agradezco que Miguel me reconozca como un buen orador y como un buen novelista. Gracias, Miguel, te lo aprecio mucho. Yo tengo anécdotas, y tengo muchas más, no nada más 2. Miguel solo tenía adjetivos: racista, retrógrada, miserable, muera, puros adjetivos. Yo recuerdo cuando iban los académicos a ver a Porfirio Díaz o los periodistas, le decían, general, ¿ya está maduro el país para la democracia? Y decía, no, es muy grave darles el voto a estas gentes, no, son corruptas, son analfabetas, no, mejor déjenme a mí un tiempo más. Hasta lo último reconoció que ya estaba maduro cuando ya tenía toda la gente encima. Cuando digo que por culpa de los académicos esto se ha detenido, quizá me exprese mal, Miguel. No es culpa de los académicos, pero los académicos han justificado una gran cantidad de atrocidades. Yo no hablo de Miguel, hablo de algunos académicos además. Ustedes saben, por ejemplo, que un juez federal gana 120,000 pesos libres, constantes y sonantes, 120,000. Un defensor público gana 60,000 pesos, constantes y sonantes. Los agentes del Ministerio Público ganan 25,000 pesos. Cada vez que alguien les quiere elevar el sueldo para que cumplan con su trabajo, salen voces, no, ¿para qué les son corruptos, son niveles? Esto es como el empleo y el desempleo. ¿Para qué les dan empleo si no saben? Si no están preparados, no tienen experiencia, no les den empleo. Espérame, tenemos que dar oportunidades. Y el MP es una figura que permanentemente ha estado restringida, que ha estado hecha a un lado. Cuando yo llegué una anécdota más, Miguel, cuando yo llegué al INACITE, para ser agente del MP se requerían 2 meses de estudio. Entraba un joven, tomaba un curso de 2 meses y salía de MP. Hoy, cualquiera que quiera ser agente del Ministerio Público Federal tiene que tomar una maestría de 2 años. Estamos luchando denonadadamente para que se equipare el sueldo de un juez con el sueldo de un ministerio público. Piensen en Francia, el ejemplo de Francia. Otra anécdota, Miguel. En la Escuela Nacional de la Magistratura, los jóvenes que terminan su carrera de Derecho y quieren trabajar en el servicio público tienen 2 opciones. Tienen 3, son jueces, son defensores o son fiscales. Estudian una maestría de 2 años y al final de esta maestría, todos los abogados que han querido dedicarse al servicio público se reciben como fiscales, como jueces o como defensores. Y los 3 ganan exactamente igual. Bueno, en un estado como Francia hay una criminalidad mucho más acotada, hay una impunidad que casi ha desaparecido en muchas áreas y en muchas zonas, porque hay un sistema muy equilibrado. En México no tenemos un sistema muy equilibrado, porque mucha gente dice, pero si los policías son corruptos. Caramba, con un sueldo como el que tienen, yo no justifico su corrupción, pero le explico. En todos los países civilizados, un policía gana igual que un funcionario. Un policía gana igual que una persona, y cuando te para, es muy difícil que le des mordida. No porque sea honesto, es que en México son tramposos y pillos, y en otros países son honestos. No. En Dinamarca, si me para un policía, y dice, señor, ¿se pasó el alto? El policía y yo ganamos lo mismo. Yo tendría que dar la mitad de mi sueldo para que fuera atractiva la mordida, y seguro lo aceptaría. En México, aunque le dé yo una
centésima parte de lo que yo gano, el policía queda contentísimo porque lo que yo gano, la centésima parte de mi sueldo, es la mitad del suyo. Es muy fácil corromper estos funcionarios. Yo sí creo, Miguel, que esta reforma no va a funcionar si no se le da a los policías y a los agentes del Ministerio Público mejores sueldos, mejor capacitación y mejores oportunidades de crecimiento. Pero decir, no les den ninguna facultad porque son corruptos, me alarma. Tenemos que confiar en los agentes del MP. Tenemos que controlarlos. De otra manera, todos estamos sujetos a esa delincuencia. Oye, a mí no me gustaría que me pagaran y me quitaran mi credencial. Y yo espero que el juez en este momento actúe rápidamente. Y para eso ya no tenemos el país de hace 30 años. Tenemos un país donde hay una Comisión de Derechos Humanos bastante eficaz, donde hay unos medios de comunicación bastante agresivos, donde hay académicos que hablan, discuten y lo evalúan todo. O sea, que en México de ahora no es como hace 30 años, en que la autoridad tenía una gran cantidad de facultades. Ahora la gran amenaza, creo yo, es esta delincuencia organizada. Yo te prometo, Miguel, en este último minuto que queda, que si yo algún día soy Procurador General de la República, y como dicen las abuelitas, Dios no quiera, secuestran a uno de tus preciosos hijos, yo no me voy a poner a ver qué dice el Pacto de San José. Te prometo que seré absolutamente eficaz y absolutamente responsable. La gente quiere seguridad. La gente quiere que se respete el orden jurídico. Y señores, esta reforma es una oportunidad para hacerlo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? No, pues no hagan nada, son corruptos, son venales, son miserables, no hagan nada. ¿Qué es lo que propone Miguel? Me parece pavoroso. Gracias. Voy a empezar la problematización a reserva de concederte algún tiempo y así iremos regresando de la manera lo más equitativa posible, tratando de problematizar algunas de las cuestiones que están sobre la mesa. Primero, empezaré siguiendo el hilo de Gerardo. La gente lo que quiere es seguridad. Consulta Mitofsky en el boletín que envía mes con mes. Este mes lo dedicó a la reforma judicial. Y precisamente los números que aparecen en el ómnibus de Consulta Mitofsky, se le pregunta a la gente, bueno, ¿y ustedes qué opinan de la pena de muerte? Un alto porcentaje de la gente que responde estaría a favor de la pena de muerte. ¿Qué opinan de la prisión vitalicia? Otra vez, un alto porcentaje de los mexicanos parece estar en favor de esto. Pero también les preguntan, ¿debemos subirle el sueldo a la policía y agentes del Ministerio Público? Nuevamente, un buen número de la gente parece estar de acuerdo. El problema es que también, si revisamos encuestas de confianza de los mexicanos hacia las instituciones, nos vamos a encontrar que, en general, las instituciones del sistema de justicia penal tienen, en términos generales, la confianza más baja de los mexicanos. Por ahí me parece que están un poquito más abajo los diputados, pero no mucho más. En ese sentido, entonces, hay una crisis en el sistema y creo que es importante hacerlo. Y de ahí viene mi primera reflexión. ¿Cuáles son los problemas que se están tratando de arreglar? Todo el mundo está hablando de justicia penal. En la iniciativa del presidente Calderón está planteando una iniciativa, pero me parece que sería necesario también empezar a desglosar qué tipo de problemas está viendo la iniciativa, qué tipo de razones hay detrás de estos planteamientos, hacia dónde se quieren resolver estos planteamientos, o de otra forma, qué otras alternativas tenemos para resolver los problemas que al menos parecen estar identificados dentro de la iniciativa. Ciertamente creo que ahí hay tema. El diseño propiamente constitucional que tenemos creo que es un tema también especialmente importante. Los estándares que utilizamos dentro de la Constitución me parece que pueden tener un espacio para alguna reflexión, no necesariamente mantenerlos en términos en los que existen. Creo que hay un problema también importante en cuanto a la eficiencia operativa y me parece que ambos hacen referencia a la eficiencia operativa del sistema. Y aquí podemos tener problemas desde el tiempo que puede tardar un juez en dar respuesta hasta simplemente problemas muy elementales de supervisión de la actuación de la policía o de los agentes del Ministerio Público. Está desde luego el tema de los sueldos y que tanto inhibe el sueldo, que tanto construye un buen sueldo, un buen servidor público. Me parece que ahí hay muchísima evidencia empírica sobre cuáles pueden ser los alcances y cuáles pueden ser los límites del sueldo. Tendríamos otro tema que me llama la atención que no se haya tocado en la mesa, pero que está dentro del paquete de la iniciativa de Calderón. Quizá está en un lugar muy
escondido dentro de la iniciativa, pero por ahí está. El tema de la autonomía del Ministerio Público. Por ahí el paquete incluye una reforma al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde habla de autonomía. Creo que es un tema que hay que discutir, me parece que es un tema que está en la mesa y ha estado desde hace bastante tiempo. Y desde luego el tema de la validación judicial, aquí hay un poco el planteamiento de Gerardo, es que efectivamente todas las acciones pueden estar sujetas a validación judicial, pero está también el planteamiento de Miguel del tiempo que pueden tardar, y yo añadiría también de las condiciones en las que esta validación hay. Básicamente aquí me estoy refiriendo a un problema de prueba ilícita. Muchas veces, a propósito del tema de la validación de las actuaciones, puede haber una discusión sobre los alcances de las pruebas, y me parece que en materia jurisprudencial hay una buena discusión sobre prueba ilícita. Bien, sin más, se daría otra vez la palabra a Miguel. Si les parece, vamos en espacios un poquito más pequeños, daré 3 minutos y adelante. Bueno, rápidamente, por segunda vez Gerardo nos endilga a los académicos la responsabilidad por el mal estado de la justicia penal. Y dice que hay académicos justificando atrocidades. Creo que es muy delicado. Me salvó a mí, dijo, no, pero no es el caso de mí. Bueno, ¿cómo quedan mis colegas? ¿Cuáles académicos están justificando atrocidades? Es más, todavía antes, suponte que los hubiera, Gerardo. ¿Y quién comete esas atrocidades? ¿Quién comete esas atrocidades? ¿Los académicos también? ¿Estamos secuestrando allá afuera a los académicos? ¿Estamos torturando a los académicos? ¿Desaparecemos gente aquí en el instituto? O sea, por favor. De nuevo, el carácter novelístico de Gerardo supera a su inteligencia jurídica. Dice Gerardo, pone en la mesa el tema de los salarios, un tema importante. Nada más que no es un tema de... Hoy venimos a debatir la iniciativa, Gerardo. La iniciativa no habla de salarios. Yo puse 5 temas en la mesa, no me he rebatido ni uno me he rebatido. Dices que hay que usar para un 1% la prisión preventiva, la prisión vitalicia, etcétera, pero no me contrarrestas el argumento del 18 y de la readaptación social. Ahí están mis argumentos, ahí están mis temas. El tema del salario es un tema muy atractivo. ¿Por qué no venimos mañana y discutimos el tema de los salarios? Porque el tema hoy no viene en ninguna iniciativa. ¿Que es un tema grave? Pues sí. Que todos quisiéramos que ganaran bien los MPs para que no tuvieran que corromper, pues qué bueno. Tampoco es un antídoto que funcione así. Les das más dinero, ya no son corruptos, tampoco es así. Y hay muchísima evidencia. Y de nuevo, permítanme volver al punto de inicio. Como no hay argumentos, hay emociones. Y entonces menciona que si un día secuestran a mis hijos. No, meter eso en un debate académico me parece de una bajeza tal. ¿Sí? Me parece absolutamente impresentable que alguien diga, el día que secuestren a tus hijos o violen a tu mujer, yo voy a ir y no me importa el pacto de San José y yo los voy a... No hay una sola razón ahí. No hay una sola razón. Hay pura emoción. ¿Y quién no aplaudiría eso, Gerardo? ¿Quién que tiene secuestrado a su hijo llevaría por delante el pacto de San José y te diría, cuidado, aquí está el pacto de San José? Pero esas son emociones. Emociones que son buenas cuando uno sale en las telenovelas, etcétera, pero no cuando uno discute académicamente. Y dice Gerardo, claro, Miguel critica mucho y quiere parar esta iniciativa y no sé qué, pero no propone ninguna alternativa. Es lo malo de no leer los periódicos diariamente, porque miren, el 21 de noviembre del año pasado, 70 ONGs en el Senado de la República presentaron una iniciativa en materia de debido proceso legal y juicios orales. Una iniciativa que hoy ya forma parte de la discusión nacional, que hizo suya el diputado César Camacho y que está en vías de dictaminación en la primera etapa, digamos, del poder reformador de la Constitución. Y en esa iniciativa yo participé, Gerardo, y ahí sí hay una definición de delito grave. Ahí hay una definición en esa iniciativa para acotar la prisión preventiva. Ahí hay una propuesta para introducir principio de proporcionalidad y principio de lesividad en el 14. Ahí hay una propuesta para acotar prueba ilícita. Ahí hay una propuesta para romper el monopolio de la acción penal. Dice Gerardo, no se vale criticar si no hay alternativas. Hay alternativas. Hay alternativas. Y vienen del sector académico, de ese sector atroz que copartícipe y cómplice, etcétera. Bueno, ahí están las iniciativas. Hay que verlas, hay que examinarlas con cuidado. Miguel, yo soy académico como tú. Dirijo una institución académica.
con la ventaja que ya mencioné, que yo he estado en la operación, tú no. Dice Miguel que la iniciativa no habla de capacitación. El 73, una de las más importantes partes de la iniciativa, dice: el Congreso tendrá facultades para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Desarrollo Policial, que regulará el ingreso, la selección, la permanencia, la profesionalización, la promoción, la remoción, la separación, el reconocimiento de los integrantes de las instituciones policiales de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Hay que leer toda la iniciativa. Segundo, dice Miguel que no le he refutado ninguna de sus argumentos. Bueno, lo que el cheque en blanco al MP se lo refuté. Lo de que no hay delitos graves, por ejemplo, delitos graves. Actualmente, el 194 del Código de Procedimientos Federales dice: son delitos graves, 194, el homicidio, la traición a la patria, el espionaje, el terrorismo, el sabotaje, la piratería, el genocidio, la violación de presos, los ataques a la red de comunicación, el uso ilícito de instalaciones. No hay ningún modo de acotar. El legislador puede poner lo que se le antoje como delito grave. Llegan los dueños de las grandes empresas y le dicen: no estoy de acuerdo con la piratería, ponlo como delito grave. Sí, señor. Delito grave, piratería. Llega otro señor interesado: pon que es delito grave, que hagan eso. Sí, señor, delito grave. Está la extorsión, el robo de vehículo, el robo previsto en el 371, la comercialización de objetos robados, el robo calificado tal. O sea, es un catálogo inmenso hoy el que tiene el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. La reforma de Calderón dice: señores, tenemos que acotar. Y la forma en que lo acota dice: solo serán delitos graves. Claro, esto tiene ventajas y desventajas, como todo. La corrupción existe en cualquier sistema, no solamente en el que propone la reforma. Cuando hablan de la creación de delitos graves, ya el constituyente está acotando y dice: se entenderán por delitos graves aquellos que afecten seriamente la tranquilidad y la paz pública. Yo sé que es objetivo, pero ya estamos acotando esta capacidad del legislador de poner lo que le dé la gana. Creo que es un intento importante. La propuesta de Miguel. Lean la propuesta de Miguel. Artículo 14 de la propuesta de Miguel. La determinación de las penas será proporcional a los delitos que sancionen. Las leyes penales solo sancionarán conductas delictivas que afecten derechos individuales y colectivos. Miguel. O sea, digo, caramba, si esa es la propuesta, que es más alarmado todavía del día que te hablé. O sea, no dice nada. Tú dices que los delitos graves no dice nada. Dice: ¿cómo es posible que pongan eso como delito grave? Ya estamos poniendo un coto al legislador. Y Miguel dice: no. La determinación de las penas será proporcional a los delitos que sancionen. ¿Y quién determina eso? Las leyes penales solo sancionarán conductas delictivas que afecten derechos individuales o colectivos. Yo soy novelista, me encanta escribir novelas. Miguel es poeta y me encantaría que algún día nos diera a conocer sus poesías. Gracias, Miguel. Vale. ¿Les parece, para continuar con esta siguiente fase, me voy a permitir tomar precisamente las preguntas? Si les parece, voy a leer en juegos de 5 preguntas y dejaré en el mismo orden para que respondan ustedes. Pensamos en 3 minutos, pensando que vamos avanzando. Les recuerdo, hay todavía una discusión sobre autonomía del Ministerio Público cuando termine esta mesa. Va a ser a propósito de la presentación del libro de Germán Castillo Banuete, un libro donde se discute el tema de la autonomía del Ministerio Público, y me parece que va a estar especialmente interesante a propósito de lo que se discute en la mesa también. Habló respecto de la cadena perpetua y dijo que esta iba en contra de la readaptación social. ¿A los narcotraficantes, secuestradores, homicidas se les puede readaptar? Si no estuviéramos su situación delictiva que nos preocupa y angustia, en términos de un gobierno racional, la iniciativa respondería a una intención reflexionada y pertinente de un gobierno que es el garante de la seguridad y el orden. ¿Cuál sería el paso a seguir? La iniciativa no incluye un aumento de sueldo para los ministerios públicos. ¿Cómo garantiza que dejen de ser corruptos en su mayoría al darle más facultades como las propuestas por Calderón? ¿Cómo confiar en el Ministerio Público si sigue siendo juez y parte dependiente del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no antes hacerlo autónomo para así agilizar las investigaciones?
Y la última de esta tanda. Usted tomó el Pacto de San José como algo no tan valioso para tomar en cuenta en esta reforma. Entonces, ¿usted qué valor le da a los tratados internacionales cuando tiene una jerarquía a nivel constitucional? Esto respecto al artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿para qué firmar tratados? Paro aquí y adelante. Bueno, las preguntas sobre el MP se las dejo al formador de los MPs para que él diga si el aumento de ustedes los combate la corrupción, en fin. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Es posible readaptar a las personas que cometen delitos gravísimos como narcotráfico, secuestro? No lo sé, francamente, no lo sé. Lo que sí sé es que eso es lo que nos dice que tenemos que hacer. Eso nos lo dice el artículo 18 de la Constitución. Uno puede no creer en la Constitución y por eso yo digo, digámoslo sinceramente, que vaya Calderón en contra del principio de readaptación social y que proponga borrarlo de la Constitución. Está bien, si no creen que funcione, quítenlo. Pero está ahí. Y mientras esté ahí, aún desde la inválida esfera académica de atrocidad, etcétera, tenemos que defenderlo. Tenemos que recordar frente a este tipo de iniciativas abusivas que hay un texto vigente. Y que hay un texto que se le debe dar cierto contenido. Nos puede gustar más o no. Evidentemente alguien podría, sumando al anecdotario, decir, pero es que yo conozco uno que entró por robo y salió violando y mató. Bueno, ¿tenemos un problema en las cárceles? Sí, tenemos un problema. ¿Se va a resolver ese problema poniendo ahí a gente de por vida? ¿Tenemos un problema de crimen organizado? Sí. ¿Cuál es el problema de crimen organizado? Para entrar al meollo del asunto. El problema de crimen organizado es un problema de impunidad. No agarran a ninguno. No agarran a nadie. Están todos sueltos. Están ejecutándose entre ellos en las calles de nuestras ciudades. Están vendiendo droga por todo el territorio nacional. Están traficando con una buena cantidad de sustancias prohibidas. Ese es el problema. El problema no es si los metes 50, 60 o 70 años. Ni toda la vida. El problema es la impunidad. Y no es una idea nueva. Lo dijo ya Beccaria. En esta famosa cita que no voy a recordar porque todos ustedes lo saben. ¿Responde esta iniciativa a una reflexión ponderada? Habría que preguntárselo a su autor. Yo creo que no, yo creo que es una propuesta muy apresurada. Muy apresurada. Yo no sé, el presidente Calderón es buen abogado. Yo no sé quién le vendió esta iniciativa. Yo creo que el presidente no tiene tiempo a ponerse a hacer estas iniciativas o a revisar las personas. Alguien le dijo, mire, presidente, va por acá. Yo creo que alguien que debe trabajar en la PGR, seguramente. Alguien, no sé. Por último, dice Gerardo, y ya con esto termino. Dice Gerardo, no hombre, eso del principio de proporcionalidad es una vacilada. Es lo malo de nuevo de no haber leído los clásicos. Gerardo, el principio de proporcionalidad está en Beccaria ya, de los delitos y de las leyes. El principio de proporcionalidad es una exigencia de la mejor teoría garantista, que como muchos saben aquí es la de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli dice, el principio de proporcionalidad es un vínculo adecuado en el Estado constitucional de derecho para el legislador. Dice, ¿y quién lo controla eso? De nuevo, hay que estudiar derecho constitucional. Quienes controlan los mandatos de la Constitución son los jueces constitucionales. ¿Quién va a verificar que el legislador tome decisiones proporcionales si se aprueba la iniciativa de la sociedad civil y no la iniciativa Guantánamo, como ya se le conoce a la iniciativa de Calderón? El Tribunal Constitucional de México, Gerardo, la Suprema Corte verificará, y los jueces de distrito y los magistrados de los tribunales colegiados verificarán esa correlación entre gravedad de la conducta punible y la sanción establecida por el legislador. Así funciona. El Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, es uno de los instrumentos más importantes a los que México debe sujetarse. Yo les apuesto cualquier cosa, que si esta iniciativa Guantánamo, como le llama Miguel, se sometiera a revisión de la Convención Americana de Derechos Humanos, pasaría bien, porque se le da al juez un papel preponderante. Si es más rápido o es más lento, hombre, no lo sé.
El artículo 8, que habla del debido proceso de esta convención, dice que todos los detenidos tienen derecho a que se les presuma su inocencia, a que se les puedan apelar las resoluciones, a que tengan una defensa letrada. Es muy importante la Convención de San José. Nunca en la iniciativa se ignora el espíritu de San José, en ningún artículo. Segundo, hay que ver otra convención, la de Palermo, que se llama Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En todos los países, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, se están tomando medidas excepcionales para combatir esta delincuencia. Escuchen esto, el artículo 9 de la Convención, que México también firmó, como la de San José. Cada Estado puede adoptar medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la delincuencia organizada, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia, que es lo que hace la propuesta, para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuación. Dice también la Convención, cada Estado parte establecerá cuando proceda con arreglo a su derecho interno un plazo de prescripción prolongado dentro del cual puede iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención. Dice la Convención también, es particularmente interesante, siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado parte adoptará dentro de sus posibilidades, en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica. Esto lo dice la Convención de Palermo, de la que México es parte. Yo creo que la iniciativa del presidente Calderón sintetiza estos dos grandes ordenamientos jurídicos. Yo creo que es una primera etapa. Yo no creo que esta sea la panacea. Nunca he pensado que sea la panacea. Creo que es un intento más allá de la poesía, o sea, más allá de las declaraciones que son hermosas y que yo suscribo. Yo he escrito mucho sobre esto también. Me preocupa mucho también el asunto, pero me alarma que de pronto las autoridades se vean imposibilitadas de actuar. Miguel ha hecho una descripción muy inteligente de lo que pasa. La delincuencia organizada está suelta, todos se matan, y cada vez que interviene el LBT, el juez lo detiene. Fíjense, por ejemplo, en este artículo del Código de Procedimientos Penales. Dice el 134, en caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución Política citada, o sea, 48 horas para personas normales y hasta 96 para la delincuencia organizada, en caso de que la detención de una persona exceda los plazos, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez. Vean qué acotado está el agente del Ministerio Público, porque se presume que es corrupto, porque ha dado muchas razones para hacerlo, pero durante años y años y años nadie se preocupó en su profesionalización. Yo creo que la iniciativa es una esperanza para tener una mejor policía, un mejor agente del Ministerio Público y mejores jueces. Y si esto no funciona, bueno, tengamos el valor de dar marcha atrás y corrijamos lo que no vaya funcionando. Pero lo que menos podemos hacer es quedarnos en las declaraciones retóricas y no hacer nada. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas más y me temo que no daremos tiempo a concluirlas. Quisiera darles la palabra para únicamente una intervención final, pero antes quisiera volver a centrar un poco el tema de la mesa. Tenemos en la mesa, se ha planteado muy bien que hay un grave problema en este país sobre delincuencia organizada. Tenemos altos números de ejecuciones. Miguel por ahí mencionaba un número. Creo que en este momento decir que no hay un problema en materia de delincuencia organizada es tratar de tapar el sol con un dedo. Es una realidad a todos los visible. Por otro lado, tenemos también un proceso penal que tiene a la mayor parte de los mexicanos insatisfechos. En términos generales, me parece que hay en sus distintos niveles muchos problemas operativos en el funcionamiento del sistema de justicia penal, y esto es nuevamente una realidad que admiten no solo la población, sino los propios actores del sistema. En ese sentido, un poco mi pregunta a los participantes de la mesa es: ¿cuál es el paso viable a seguir? ¿Cómo enderezamos este problema? Me parece que hay dos iniciativas
Me parece que las dos iniciativas atacan problemas muy distintos, problemas reales, pero muy distintos. No estoy seguro si sean la solución a los problemas, las soluciones que están tratando de dar las iniciativas, pero ¿cómo resolvemos el problema? ¿De aquí a dónde salimos? Esa es un poco la pregunta. Y tratar de pensar que no todo también mejora necesariamente a golpe de reformas constitucionales o golpe de reformas legislativas. Probablemente hay un buen espacio para modificar el funcionamiento de las instituciones. Hasta aquí llego yo. Y Miguel, 3 minutos para cerrar, por favor. Y después Gerardo. Bueno, rápidamente. Yo creo, es decir, en el planteamiento que hace José Antonio, no hay la solución. No hay la solución, no es una única solución. Quien tuviera esa solución, estoy seguro que ya la habría sacado y habría dicho, aquí está, tómenla y cómprenla. No hay la solución. Hay pequeños pasos que se pueden ir dando, medidas. Unas comportan modificación constitucional, otras reforma legislativa, otras implementación de política pública, otras capacitación, otras imperio del Estado de Derecho en los reclusorios, cosa que hoy no existe. O sea, hay una batería de cosas que se pueden hacer. Entonces, no es fácil decir cuál es la solución. Gerardo La Vega no solamente no pudo defender lo que sí dice la iniciativa, sino que además hace decir a la iniciativa cosas que la iniciativa no dice. Yo creo que es una actitud, en fin, me ahorro el calificativo porque dice que digo puras calificativos, entonces me lo ahorro. Y Gerardo, la iniciativa responde al espíritu de San José. Quién sabe cuál sea este espíritu, pero bueno, supongo yo que a la letra de la convención quiso decir. Porque en la convención, cito lo que él dijo, está la presunción de inocencia, en la iniciativa no está la presunción de inocencia. Porque en la convención está la asistencia letrada, en la iniciativa no está la asistencia letrada. Porque en la convención de Palermo se habla de independencia de la autoridad para evitar posibles interferencias. La independencia de la autoridad en la iniciativa de reforma de Calderón se limita a poner un párrafo en el artículo 1 de la ley orgánica de la PGR para decir algo absolutamente contundente. Si se aprueba esto, ya será independiente y autónoma la PGR. Fíjense. La Procuraduría ejercerá sus atribuciones con plena autonomía técnica y funcional, respondiendo exclusivamente a la satisfacción del interés social y del bien común. Por tanto, guiará su actuación bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo. Aquí está la autonomía. ¿Esta es la autonomía? Es una caricatura de la autonomía. Esto no es nada. Esto no agrega nada. Cero a la autonomía. ¿Quieren modelos de autonomía? Voltemos a ver Colombia, voltemos a ver Italia, voltemos a ver España. ¿Esto qué autonomía es? El procurador sigue siendo un empleado del presidente y de los gobernadores. Pero no solo eso, esta iniciativa le miente y es una falta de respeto a la inteligencia del elector mexicano. Porque como vamos a ver en el siguiente evento, en la presentación del libro de Germán Castillo, el presidente Calderón en su propuesta de campaña, cuando era candidato, propuso una reforma constitucional para dotar de autonomía a la PGR. Y, como dicen los locutores de fútbol, ¿verdad?, pues salió un tirititito. Que de la reforma constitucional para la autonomía terminó en un parrafito inocuo, absolutamente inservible en la ley orgánica, que no significa nada, nada en términos prácticos. Dice Gerardo, y ya con esto termino, dos cosas más. Dice Gerardo, bueno, y si no funciona, demos marcha atrás. Bueno, pues se acaba de entrar la iniciativa, ya estamos dando marcha atrás. O sea, esa es la seguridad y el aplomo con el que se defiende una iniciativa que presentó su jefe. Si el procurador tuviera la misma seguridad que Gerardo, ya esta iniciativa está muerta. Yo creo que está muerta, la iniciativa Guantánamo. Última cosa, Gerardo, en su falta de argumentos, lo he dicho ya 2 veces, voy por la tercera, apela a emociones y a recursos estilísticos muy gastados. Por ejemplo, dice en su artículo del Universal de hoy que hay gente que está criticando la iniciativa porque defiende otra iniciativa que fue objeto de un pago por empresas extranjeras. Dice Gerardo que la otra iniciativa, supongo yo que aquella del 21 de noviembre, fue hecha por contrato con empresas extranjeras. Es un recurso tan gastado. Ahí está supongo yo, ¿qué les parece? ¿El Consejo de Administración de McDonald's? Pagándole a académicos mexicanos para poner los juicios orales en México.
me imagino a Bill Gates en una reunión ahí con sus segundos de a bordo diciendo, vamos a contratar a Carbonell, a Caballero, a Sarre, a todos ellos, para que ahora sí ventilen la justicia penal. ¿Qué extranjeros, Gerardo? ¿Qué empresa extranjera va a poner un solo peso para que cambie la justicia penal mexicana? McDonald's está invirtiendo en los académicos de México. Esto es un recurso muy gastado. Ahí viene el lobo. Esto del debido proceso legal se los quieren vender del Fondo Monetario y del Banco, es del Banco Mundial. Que no les cuenten cuentos. El debido proceso legal está en el Pacto de San José. El debido proceso legal se aplica en países cercanos. No es una cosa de los gringos. El debido proceso legal está en Colombia. El debido proceso legal está en Costa Rica. Está en Argentina. Está en Brasil. Está en Europa, por supuesto. No nos vendan de que aquí lo que pasa es que hay influencias monetarias de por medio y hay una intervención extranjera. Es el paso previo a una invasión. Esto es absolutamente falso. Muchas gracias. Si yo fuera un miembro de la delincuencia organizada, contrataría sin duda a Miguel Carbonell. Te metes en un terreno muy complicado, Miguel. No es McDonald's quien está pagando esto. Son muchos buffets norteamericanos. A mí me hablaron, y no voy a decir quién, y me ofrecieron... ¿Quién le han pagado? ¿A quién le han pagado? ¿A quién le han pagado? Un momento. Déjame hablar, Miguel. No son ciertamente no es McDonald's, ciertamente. A mí me hablaron para decirme que si estaría interesado en participar en algún panel, al que no fui porque, bueno, ciertamente yo cobro en el gobierno federal. A mí el gobierno federal me paga para que yo le proponga al presidente, sí, cuáles son desde mi punto de vista algunas medidas que podemos utilizar. Pero bueno, sé, Miguel, no McDonald's, sé que pagan, por ejemplo, $11,000 al mes a ciertos académicos, y no es una invasión, es simplemente, si yo fuera un miembro de un bufete norteamericano y quisiera litigar en un ámbito más amplio que México, yo que Estados Unidos, quiero extenderme al país vecino, a México y América Latina, para tener clientes ahí, es algo muy natural, eso se llama globalización, americanización, dicen algunos. Y me preocuparía por hacer reformas, todas las reformas posibles en esos países, para que los bufetes norteamericanos, no McDonald's, pudieran trabajar en México. Es un terreno muy complicado y yo no quisiera entrar a eso porque estamos hablando de la iniciativa del presidente Calderón. Hombre, pues los bufetes norteamericanos que quieren ingresar aquí. Hombre, no lo sé, Miguel. Yo no quiero sino dejar clara una idea importante. Dice Bobbio que la historia de la humanidad funciona cuando se intenta una iniciativa y funciona un mes, o un año, 10 años, y cuando deja de funcionar, marcha atrás y se regresa. Dice Miguel en esta Constitución que él mismo prologó, muchos de los cambios que se le han hecho a la Constitución han sido positivos y necesarios. Otros se han debido más bien a las ocurrencias de los gobernantes en turno. Con todo, vale la pena recordar que en 1917 el país tenía 15 millones de habitantes. La población vivía en su gran mayoría en las áreas rurales. No existían medios masivos de comunicación. Los caminos se encontraban en mal estado y el país en general estaba saliendo de un proceso muy largo de enfrentamientos militares y civiles acontecidos en el marco de la Revolución Mexicana. Hoy en día habitan en nuestro país más de 100 millones de personas. Lo que no menciona aquí, y hace una serie de cambios muy acertados la visión de Miguel, México ha cambiado. No podemos enfrentar a la delincuencia organizada con los instrumentos normales que todavía hace 20 años habrían funcionado. La globalización, Internet, los medios de comunicación, las grandes, enormes cantidades de dinero que se manejan, la presencia del narcotráfico como una gran empresa, las grandes empresas que manejan armas y tráfico de armas, exigen, señores, exigen una legislación, una constitución y una legislación secundaria mucho más afinada. Estoy convencido de esta reforma. Ciertamente no fui yo quien la propuso, Miguel, pero yo la aplaudo, creo en ella. Y yo creo que tenemos que tener la honestidad intelectual, tú y yo, para saber que si algo no opera o no funciona,
podamos cambiarlo, podamos reformarlo y podamos, como tú muy acertadamente dices aquí, adaptarlo a las necesidades del país. Eso es lo que intenta la reforma y creo que no debemos tenerle miedo. Gracias. Pues muchísimas gracias a Gerardo y a Miguel por esta interesantísima mesa y nuevamente les reitero la invitación a la presentación del libro de Germán Castillo, que será a continuación. Tomaremos básicamente 5 minutos para hacer el cambio y bueno, simplemente plantearles que si no han leído las iniciativas, léanlas y es importante estar informados de cuáles son los alcances de la discusión. Muchas gracias.